El hongo causa una amplia variedad de síntomas, dependiendo del tejido atacado y el clima. Aparecen pequeñas manchas de varios colores en hojas, tallos, flores o frutos, a menudo rodeados por un halo amarillo más o menos marcado. En las hojas las manchas posteriormente se agrandan y forman lesiones y pueden cubrir la mayor parte de las láminas. Se vuelven amarillas y pueden desprenderse prematuramente, lo que produce defoliación. Las manchas en las frutas son de color marrón a marrón oscuro, primero son circulares y luego se vuelven irregulares a medida que se expanden. Posteriormente las frutas se ablandan y los arilos se pudren y se vuelven color gris oscuro o negro, pero no son acuosos. La antracnosis también puede atacar las ramas y producir cancros, que son áreas de tejido hundido e infectado con bordes hinchados. La infección del tronco ocasionalmente puede constreñir el tronco y provocar su muerte a partir de los extremos. Factores que favorecen al hongo. El ciclo de vida del hongo se va favoreciendo cuando se registran lluvias frecuentes, una humedad elevada, 50 a 80%, y temperaturas entre 25 y 30 C. Sin embargo, generalmente en la estación seca permanece inactivo. Incluso las infecciones leves pueden causar daños cosméticos a las frutas y acortar su periodo de conservación. Otros hospederos de este hongo son el mango, la guayaba y la papaya. El hongo Coleotrichum ogleosporium sp. produce conidios incoloros, de una sola célula, ovoides, cilíndricos y en ocasiones encorvados o en forma de pesas en acérculos. Las masas de conidios son de color salmón o rosa. Los acérculos son subepidérmicos y brotan a través de la superficie de los tejidos de la planta. Tienen forma de disco y cojín, son cerosos, con conidioforos simples, cortos y erectos. Coleotrichum difiere de Ogleosporium por el hecho de que sus acérculos tienen espinas largas y oscuras o faifas estériles en forma de filamento, las cuales no aparecen en los acérculos de Ogleosporium. Sin embargo, esto no siempre sucede, de ahí que la distinción que se hace entre ambos géneros con frecuencia sea imposible y se les considere como un mismo hongo. El hongo es favorecido por las altas temperaturas y el tiempo húmedo. Sus conidios son liberados y se diseminan solo cuando los acérculos se encuentran húmedos, y son generalmente diseminados por la lluvia, transportados por el viento o al entrar en contacto con los insectos, otros animales, herramientas, etc. Los conidios germinan solo en presencia de agua. Después de haber germinado, producen un apresorio y una clavija de penetración y se introducen directamente en los tejidos de su hospedante. Al principio, las hifas crecen con gran rapidez tanto intercelular como intracelularmente, pero producen poca o ninguna decoloración visible u otros síntomas de alteración. Reconocimiento e identificación de síntomas y signos producidos por el agente patógeno. De Campos se obtuvo una rama del árbol de granada del sector de Nopsa, la cual presentaba signos de una enfermedad, donde se observaron síntomas que coincidían con los reportados en la literatura para antracnosis, como manchas cafés oscuras rodeadas de un aro amarillo. En algunas hojas dichas manchas se extendían casi por toda la superficie. Aislamiento. Se tomaron cuadritos de 1 centímetro aproximadamente, con presencia de la enfermedad y una parte sana de una de las hojas que presentaba síntomas. Dichos cuadros se lavaron y desinfectaron para posteriormente colocar 5 cuadros por caja de Petri con un medio de cultivo de PDA. El procedimiento anterior se realizó en la cámara de extracción y se llevó a incubación por 8 días. Purificación. Pasados los 8 días de incubación de las muestras en las cajas de Petri, se analizaron las colonias observando la forma, tamaño, color y elevación. Posteriormente se realizaron improntas de la periferia de las colonias para poder observar las estructuras jóvenes del micelio de las colonias. También se tomaron improntas del centro para observar estructuras reproductivas. De las observaciones se pudo afirmar que las estructuras vistas en el microscopio correspondían a estructuras de Glomereia cingulata reportadas en la literatura. Posteriormente se ingresó a la cámara de extracción donde se tomaron estructuras jóvenes de la colonia y se sembraron en un medio nutritivo de PDA en una caja Petri y se llevó a incubación por 8 días para tener una muestra más pura de las colonias. Microcultivo. Pasados los 8 días se realizaron las improntas de diferentes estructuras de la colonia y se observaron en el microscopio. Se ingresó a la cámara de extracción y se tomaron 4 cuadros de 1 centímetro de la colonia con PDA y en una caja de Petri se colocaron 2 portaobjetos en cruz y se sembraron en cada extremo del portaobjetos superior 2 cuadros de muestra por caja de Petri, para luego llevarlos a incubación. Prueba de patogenicidad. Se tomaron 3 hojas aparentemente sanas,
Se les realizan lavados y desinfección. A continuación se colocaron en diferentes cajas Petri, siendo una hoja el testigo. A otra se infectó con el patógeno de manera superficial para que la entrada del mismo fuera por estamos, y a la última se le realizaron cortes transversales en las nervaduras y se penetraron con el patógeno. A todas las cajas se les colocó humedad y se llevaron a incubación. A los 15 días de la prueba de patogenicidad se observaron las distintas hojas y se vio que todas estaban muertas, posiblemente por exceso de humedad. Aún así se lograron observar algunos síntomas en las hojas. Se realizaron improntas para corroborar las estructuras de Glomeria cingulata, en donde en la hoja infectada por estomas se observó mayor desarrollo de las estructuras que la infectada por el virus. Finalmente se observó que las estructuras presentes sí correspondían a Glomeria cingulata, pero también se observaron estructuras diferentes, probablemente de Altenaria. Conclusión: los diferentes procedimientos realizados permitieron observar y corroborar las diferentes estructuras de Glomeria cingulata como el agente patógeno responsable de los síntomas observados al inicio del trabajo. Al realizar la prueba de patogenicidad se concluyó que si bien Glomeria cingulata estaba presente en las muestras, también estaba presente Altenaria, por lo que se pudo deducir que a la hora de realizar la prueba las hojas estaban enfermas por Altenaria.